Buenos días de nuevo. ¿Cómo estamos? Saludos desde Tennessee, aquí en la casa de los misioneros de mi iglesia. Y ya he podido hablar con Brian, el pastor asistente, y el pastor aquí, y otras personas han pasado y hablamos con nuestras máscaras y con distancia de por lo menos metro y medio o 3 metros con Brian. Entonces, estamos bien, gracias a Dios, desde que venimos el martes. Estuvimos en el aeropuerto como 10 horas, aviones y todo, pero gracias a Dios no tenemos ningún síntoma, estamos bien y seguimos orando que en esas 2 semanas que podamos eh, tomar la prueba de coronavirus y ver si estamos bien para ir a festejar la Navidad con mis papás. Entonces, gracias por todas sus oraciones por nosotros aquí en este tiempo eh, de la Navidad y Año Nuevo. Entonces, vamos a empezar con un acertijo bíblico. ¿Listos? ¿Y quién soy yo? Mi tiempo en la tierra no comenzó de forma natural. No tuve un padre terrenal. Fui creado a la imagen de Dios. Yo era inocente y sin pecado. En mi inocencia fui probado y tentado por la serpiente. Tomé una decisión importante que involucró a un árbol que impactó toda la historia. También se me dio autoridad y dominio sobre la creación de Dios. ¿Quién soy? Hay dos personas en la Biblia que encajan en este acertijo: Adán y el segundo Adán, Jesucristo. Repasamos el acertijo para ver a ambos. Este acertijo fue de un sermón de Jason Smith, Jesús es según Adán. Pablo escribió de Adán y el postrer o segundo Adán en 1 Corintios 15:45. Dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. ¿Y qué tal el versículo 47? 1 Corintios 15:47. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. También Pablo dice que Adán era una figura de Cristo en el capítulo de Romanos que hemos estado estudiando por las últimas 3 semanas. Romanos 5:14, que Gerardo explicó la semana pasada, dice, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es que figura del que había de venir, o sea, Jesucristo. Ahora las respuestas del acertijo. Adán no tuvo padre terrenal, sino Dios lo formó a su imagen. Génesis 1:26-27. Entonces dijo Dios, hagamos el hombre a nuestra imagen, o sea, sin pecado y justo delante de Dios, conforme a nuestra semejanza. Y creó Dios el hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Tampoco Cristo tuvo padre terrenal, sino que fue concebido por el Espíritu Santo. Mateo 1:18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que Jesús se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Y Cristo, aunque siempre existía, siendo Dios y era perfecto, también nació como un humano en forma de bebé. Y fue tentado por la serpiente Satanás, pero nunca pecó, según Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. En cuanto a Adán,
En Génesis 3:6. Leemos que Adán fue tentado por la serpiente, Satanás, y tomó la decisión de pecar cuando comió del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y su decisión impactó a toda la humanidad. Después de esta mala decisión, todos heredamos el pecado de Adán y estamos destinados a la condenación en el infierno por la eternidad. Y Cristo tomó la decisión de ser obediente y morir en una cruz que fue hecho de un árbol, de la reina, como King James en los Estados Unidos. En este versículo, Pedro escribió el árbol. Y su decisión impactó a toda la humanidad también. Ya todo hombre que cree en él puede tener la vida eterna y vivir en el cielo por la eternidad. Y por fin, Dios dio a Adán a la autoridad sobre su creación. Génesis 2:15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y aunque Jesús fue torturado y crucificado después de su resurrección, leemos en Mateo 28:18. Y Jesús dijo a sus 11 discípulos, y Jesús se acercó a los habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Con esta idea de primer Adán y Jesús el segundo Adán, vamos a seguir estudiando Romanos 5 y terminamos el capítulo hoy. El capítulo 4, Pablo usó los ejemplos de Abraham y de David para mostrar que todo lo que pudieran haber hecho como seres humanos no pudo salvarlos. Al contrario, al creer en la promesa de Dios que iba a recibir un hijo, Isaac, la fe de Abraham le fue contada por justicia, como dice en Romanos 4:3. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. El capítulo 5, en los primeros 5 versículos, habla de los resultados de la justificación. Gerardo los dio estos: paz con Dios, acceso a la gracia de Dios, confianza en alegría en nuestra salvación, alegría en las aflicciones, desarrollo de resistencia, carácter aprobado y esperanza segura. Y después en los versículos 6 al 11 vimos qué tan grande fue el amor de Dios para con nosotros, como vimos en el versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios nos amó tanto que mandó a su único hijo para morir en nuestro lugar. Este es el evangelio. Y empezando con el versículo 15, Pablo empieza a hacer unas comparaciones entre Adán y Cristo. Y ahora terminamos el resto del capítulo, empezamos con el versículo 17. Vamos a leer Romanos 5, del 17 al 21. Pueden encontrar sus Biblias. Romanos 5, 17 a 21. Dice, pues por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia, el don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia, por la justicia, para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Vamos a orar y poner ese tiempo en las manos de Dios. Señor, te damos gracias por esta mañana, por ese tiempo de estudiar tu palabra, Señor. Pedimos, Señor, que podamos entender, Señor, qué tan grande
fue ese sacrificio para nosotros. Cuando tu Hijo murió en la cruz, ya podemos tener la vida eterna. Damos gracias, Señor, por este libro de Romanos y ponemos ese tiempo en tus manos. En el nombre del Señor Jesús. Amén. La semana pasada, Gerardo nos enseñó acerca de la entrada del pecado al mundo en los versículos 12 al 14. Ese pecado trajo condenación y la muerte espiritual y física para toda la humanidad. Pero empezando con el versículo 15, nos explicó que hay esperanza para esta condenación y muerte. Y vimos algunas comparaciones que muestran que la obra de Cristo en la cruz es muchísimo más grande que la obra de Adán, o sea, su pecado. Desde los versículos 15 y 16 empezamos a estudiar esas obras de Adán y Jesús. Y vamos a repasar los versículos 15 y 16 para entender el contexto del pasaje de hoy. Y voy a ser un poquito más específico en las comparaciones entre la obra de Adán y la obra de Jesucristo. Entonces, vemos el versículo 15. Empieza como, pero el don. El don significa un regalo que es recibido sin ningún mérito del que lo recibe. Pero el don no fue como la transgresión. Hasta ahí. Transgresión tiene la idea de retar los límites que Dios puso. En Génesis 2:17, Dios le dijo a Adán que no podía comer del árbol de la ciencia del bien y del mal en medio del huerto. Pero Eva retó lo que Dios dijo y comió del árbol, dio del fruto a Adán y cruzaron la línea que Dios les había mandado o marcado. Es como una advertencia prohibida el paso. Y las personas pasan de todos modos. Ese es el significado de transgresión en este pasaje. Cuando vemos la palabra pecado, significa fallar en el blanco, de vivir según los estándares de la perfección y santidad de Dios. Las dos palabras tienen el mismo resultado, la condenación y la muerte física y espiritual. Entonces, empezamos de nuevo. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don. Ese es nada más un regalo de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. La comparación es la transgresión de Adán y la gracia de Jesucristo. Cuando Adán cruzó la línea que puso Dios, fue que muchos, y muchos aquí significa todos morimos. Pablo dice que esto se compara en contraste con el regalo de la gracia de un hombre, Jesucristo, otorgada a muchos, o en ese caso, muchos significa todos los que pusieron su fe en Jesucristo para la salvación por la gracia. O sea, como dijo Gerardo, la iglesia. La muerte de un hombre, Jesús, en la cruz, abundó mucho más que el pecado del hombre Adán. ¿Entienden lo que Pablo está haciendo? Entonces, la primera comparación que hace Pablo es la transgresión de Adán y la gracia de Jesucristo en el versículo 15. Y los versículos 16 y 18 son muy similares. Vamos a ver versículo 16. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. La comparación aquí es que por un solo pecado de Adán, la condenación pasó a todos. Y por el don, la salvación pasó a todos los que creen en él, siendo muchas transgresiones. Pero el pecado de Adán, somos condenados al infierno. Condenación significa que alguien es encontrado culpable
y sujeto a castigo. No tenemos que hacer nada para esta sentencia. Juan 3:18 nos dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Si no creemos en Jesús, estamos automáticamente condenados. ¿Y por qué? Por el pecado de Adán. Heredamos su pecado y somos culpables y sujetos al castigo del infierno, a menos que creamos en Jesús, quien murió en la cruz como un hombre perfecto, sin pecado. Cuando ponemos nuestra fe en Él pone a nuestra cuenta su justicia como si nunca hubiéramos ofendido a Dios con nuestro pecado y nos rescata de nuestra sentencia de la condenación y la muerte y nos da la vida eterna. Nada más con un solo pecado, a fallar el blanco, toda la humanidad es condenada a la muerte. Y Pablo compara esto con el don de Jesús, la salvación. Nada más un hombre, Jesús, murió por todas las transgresiones cometidas en el mundo, no solo una. La salvación trata con muchas transgresiones, con todos, no solo la transgresión de Adán. Entonces, las dos primeras comparaciones entre Adán y Cristo son la transgresión de Adán y la gracia de Jesucristo, la condenación por Adán y la salvación por Jesús. La tercera comparación corresponde al pasaje de hoy que veamos, el versículo 17. Y los versículos 17 y 21 también son muy similares. Versículo 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Pablo empieza por decir, pues, ¿qué significa? Que va a explicar algo. Pues, si por la transgresión de un solo reinó la muerte. O sea, lo que estoy diciendo es aceptado como un hecho que la transgresión de uno solo reinó la muerte. Entonces, por la transgresión de Adán reinó la muerte. Podemos ver que este hecho es verdad con todos los panteones que vemos, ¿verdad? Ahí en el huerto de Edén empezó la muerte que vemos hoy día. Génesis 5:5 dice, y fueron todos los días que vivió Adán 930 años. ¿Y qué pasó? Murió. Adán murió. Hoy, más que nunca, con todo el coronavirus, tristemente vemos la muerte que sigue reinando. Eso es exactamente lo opuesto de lo que Satanás dijo a Eva en Génesis 3:4-5. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que a día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Todos vamos a morir. Si Cristo no regresa por su iglesia primero, por la transgresión de Adán que hace 6,000 años, y la muerte física y espiritual continúa. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es una triste realidad. Cada ser humano no nace para morir físicamente algún día, pero también porque heredamos el pecado de Adán, cada ser humano nace muerto espiritualmente. ¿Sabías esto? Efesios 2:1. Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Si no has puesto tu fe en Cristo, estás muerto espiritualmente. Pero ahora la comparación, la herencia de Adán y la herencia de Jesús. Hay una manera de escapar del daño que Adán hizo a todos nosotros de la muerte espiritual. Es poner nuestra fe en Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.
Cuando estamos con Jesús en la eternidad, no vamos a sufrir más. Podré comer todo lo que quiera y no tendré que preocuparme de mis niveles de azúcar y mi presión. No tendremos que usar esas máscaras para protegernos del coronavirus, que no habrá enfermedades en el cielo. Viviremos con nuestro Dios y Jesús y todos nuestros seres queridos que nos han adelantado. Vamos a conocer a los grandes personajes de la Biblia. Qué tiempo tan maravilloso será. No se compara con el reino de la muerte. Y termina el versículo 17 así. Los que reciben la abundancia de la gracia del don de la justicia. La abundancia de la gracia, que es algo no merecido. Otra vez recibimos la salvación por la abundancia de la gracia. La súper abundante gracia que recibimos. No hay nada que podamos hacer nosotros. Es su regalo que recibimos. Ahora que se acerca la Navidad, ¿algunos de ustedes participan en intercambios de regalos? ¿Cuáles son de las reglas? A veces fijan un costo igual para todos los que van a participar, ¿verdad? Porque nadie quiere dar un regalo costoso y recibir uno muy barato. Pues con la gracia de Dios, el regalo, la gracia de Dios es abundante. Ilimitada para los que creemos y se lo pensamos, es un intercambio extraordinario. Jesús nos quita de la condenación y ocupó nuestro lugar en la cruz. Y cuando nos da esta gracia, también recibimos el regalo de la justicia delante de Dios. Donde antes éramos enemigos de Dios, ahora somos reconciliados con Él y nuestra creencia en Él y nuestra fe en Él es creditada por justicia. Entonces ya vimos la transgresión de Adán y la gracia de Jesucristo. La condenación por Adán y la salvación por Jesús. La herencia de Adán y la herencia de Jesús. Pablo termina la discusión de la comparación entre Adán y Cristo en el versículos 18 y 19. Primero veamos el versículo 18. Así que como por la transgresión de uno, Adán, vino la condenación a todos los hombres, y de la misma manera por la justicia de uno, Jesús, vino a todos los hombres la justificación de vida. Ya vimos esto anteriormente. Entonces, esto habla de la condenación y la justificación. Y versículo 19 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos o declarados pecadores. Así también por la obediencia de uno, los muchos serán, otra vez, constituidos, declarados justos. Pablo afirma que por el pecado de Adán, en el huerto de Adán, su desobediencia al mandato de Dios, que muchos, que significa todos, somos pecadores. En comparación, Jesús manifestó su obediencia en el huerto, otro huerto de Getsemaní. Lucas 22, 41, 42 leemos. Él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Marcos 14, 44 dice que oró lo mismo 3 veces. Sabía que tenía que morir en una cruz. Sabía que todo el peso de pecado caería sobre sus hombros. Sabía que esto lo separaría del Padre, pero fue obediente. Filipenses 2:8 dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Cuando murió en la cruz por obediencia, muchos, otra vez se refiere a los que ponen su fe en Jesucristo, serán constituidos justos, declarados inocentes delante de Dios. Ahora, esta unión con Cristo nos debe hacer querer obedecer a Él, como Él obedeció a su Padre Celestial.
En comparación, nuestra unión con Adán nos hizo pecadores con el deseo de pecar. ¿Y cómo estás viviendo ahora? ¿Nunca has puesto tu fe en Jesucristo y vives con ese deseo constante de pecar? ¿De hacer lo que quieres sin límites? O si has creído en Jesús, vives anhelando obedecer al Padre y no solo anhelas, sino que lo haces. ¿O creíste en Jesús un día, pero no has crecido en tu fe? ¿Estás atorado y sientes que no avanzas? Vuelve tus ojos a Cristo, autor y consumador de nuestra fe. Solo en Él hay salvación. Solo en Él hay plenitud. Entonces, esas son las comparaciones entre Adán y Cristo que encontramos en este pasaje. La transgresión de Adán y la gracia de Jesucristo en el versículo 15. La condenación por Adán, la salvación por Jesús, versículo 16. La herencia de Adán y la herencia de Jesús, versículo 17. Y de nuevo, condenación de Adán y justificación en Cristo, versículo 18. Y somos pecadores en Adán y somos justos en Cristo, en versículo 19. Terminan las comparaciones entre Adán y Cristo. Ahora Pablo introduce un concepto más, la ley, en el versículo 20. Vimos en el versículo 14, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Hace usted referencia porque no había la ley escrita hasta que Dios se la dio a Moisés en el monte Sinaí. Pero el pecado ya existía desde Adán. Leamos el versículo 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Se introdujo y significa que la ley fue dada después de que Adán desobedeció en el huerto de Edén. De hecho, unos 2500 años después de su pecado. Romanos 5:12 dice, el pecado entró en el mundo por un hombre. La ley no fue asunto principal. El pecado, la transgresión de Adán fue el asunto resaltado. Tenemos que recordar el propósito de la ley. Vimos hace como 2 meses lo que dijo John MacArthur en cuanto a la ley. Dijo, con respecto a la salvación, el evangelio no reemplaza a la ley, porque la ley nunca fue un medio de la salvación. La ley fue dada para mostrar a los hombres las normas perfectas de la justicia de Dios y para mostrar que esas normas son imposibles de cumplir con el propio poder del hombre. El propósito de la ley era llevar a los hombres a la fe en Dios. La ley tiene su valor, pero no en cuanto a la salvación. Vimos que cuando conocemos el pecado en nuestras vidas y ponemos nuestra fe en él, estamos confirmando que la ley, como dice Romanos 3:31, así está sirviendo sus propósitos. Entonces, la ley llegó como un complemento al pecado para mostrarnos qué es pecado. Pablo escribió en Romanos 7:7. ¿Qué tenemos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocía pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciaráis. Orás. Entonces, cuando se introdujo la ley, fue una manera de hacernos más conscientes de lo que es pecado. Aunque desde Adán hasta Moisés no había una ley escrita en las tablas o en rollos, sí había una ley escrita en sus corazones de las personas, como vimos en Romanos 2:15. Es decir, siempre supieron que hacían cosas correctas o incorrectas, pero la ley escrita la vino a confirmar.
En ese sentido, nuestro pecado abundó. Usamos el ejemplo de prohibido el paso de nuevo. Por nuestra naturaleza pecaminosa, generalmente, ¿qué queremos hacer? Pasar el límite. Cuando vemos no pisar el pasto, nuestra tendencia es querer pisar el pasto. ¿Y cuál es nuestra reacción cuando nos dice que debemos usar máscara? No la queremos usar. Entonces, la ley llegó al lado del pecado para hacernos más conscientes de lo que es pecado. Así el pecado abundó en ese sentido. Pero para los que creyeron en Jesús como Salvador, también la gracia sobreabundó o desparramó gran exceso de abundancia. Y podemos tener perdón por esos pecados que cometemos. Pero el perdón no es una licencia de pecar. El próximo capítulo que estudiaremos después hace esta declaración en Romanos 6:1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Cuando pecamos, sobreabunda la gracia, es algo que resulta, se nota mucho, pero es para que podamos pedir perdón de corazón, con la verdadera intención de no volver a cometer el mismo pecado. ¿Cuántas veces cometemos el mismo pecado? Por la gracia de Dios, Él nos perdona las veces necesarias si somos sinceros y nos arrepentimos. El comentarista Barnhouse dijo, cuando el pecado llegó al límite de la marca del agua, la gracia inundó el mundo. Terminamos con el versículo 21. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Aquí Pablo hace otra comparación, pero no de Adán y Cristo, sino del reino de la muerte y el reino de la gracia. En el versículo 12, Pablo dice que por el pecado de Adán, la muerte pasó a todos los hombres. Y dice que la muerte reinó en los versículos 14 y 17, aquí el 21. Hace mención otra vez, el pecado reinó para muerte. La imagen aquí es que hay dos reinos con dos reyes. El pecado es el rey del reino de la muerte. Y no pudimos librarnos de su poder. No pudimos escapar de la muerte física ni espiritual. La gracia es el rey del reino de la vida. La gracia nos libra del poder absoluto del pecado y nos lleva al reino de la vida eterna por medio del Señor Jesucristo. La gracia abordó el pecado de frente en la cruz y ganó. Gloria a Dios. Ya para el creyente, la gracia reina y la muerte no tiene ningún poder sobre él. Ha sido unido con Cristo, posee la vida eterna en esta vida. Y morimos físicamente, pero nuestra alma sigue viviendo en el cielo con Dios y con su Hijo Jesucristo después de que acabe nuestra vida aquí en la tierra. Esperando el día de la resurrección, cuando se nos dará un cuerpo nuevo, transformado, libre de muerte. ¿Y tú qué estás viendo esta transmisión? ¿Todavía vives en el reino del pecado? ¿Estás sujeto a pecado? ¿Pecado te tiene atado? Si murieras en este momento, ¿estarías separado de Dios por la eternidad? ¿Y pasarías la eternidad en el infierno? Si no estás seguro, hay esperanza. Tú puedes vivir en el reino de la gracia y tener la seguridad de que si murieres antes de que termine esta predicación, irás directamente con Cristo y pasarás la eternidad con Él. Tu hermano, ya has creído en Cristo. ¿Cómo estás viviendo en la gracia de Dios?
¿Eres consciente de lo que esto significa? ¿O estás viviendo una vida triste de fracaso, de incertidumbre? Si es así, necesitas recordar que Cristo es tu Salvador, que te ha dado vida eterna y que podemos seguir su ejemplo y que puedes vivir la vida de fe que Él prometió para sus seguidores. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por ese pasaje, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que tu Hijo Jesucristo hizo por nosotros en comparación con Adán. Por nada más un pecado, Señor, entró en el mundo de pecado. Pero Cristo murió por todas las transgresiones, todos los pecados, no solo uno. Podemos tener la vida eterna. Y quiero preguntar ahorita a los que están viendo esta transmisión. ¿Has puesto tu fe en Jesucristo? ¿Lo conoces como tu Salvador personal? ¿Has pedido perdón por tus pecados? Es la decisión más importante de tu vida. Quiero darles la oportunidad ahorita. Si nunca has puesto tu fe en Él, si puedes orar conmigo y pedir perdón por tus pecados. Vamos a inclinar nuestras cabezas y oramos. Oran conmigo si nunca has aceptado a Cristo. Señor, reconozco que soy pecador. Reconozco por lo que Mark dijo, que sin poner mi fe en ti, soy muerto en mis pecados. Y pido, Señor, que tú perdones mis pecados. Sé que no puedo hacer nada en mis fuerzas para ganar la salvación. Todo es por la fe y por la gracia, un regalo no merecido. Perdona, Señor, mis pecados. Pongo mi fe en ti. Te doy las gracias que nada más tú mereces. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Dios les bendiga y gracias por su atención.